Es increíble lo peligroso del discurso de Polo Polo e Ingrid Betancourt que reaparece de vez en cuando, ¿no? Pues resulta que este señor Polo Polo ha incrementado su nivel de cinismo porque con mentiras quiere crear un estallido social presuntamente convocando a marchas, convocando a paros nacionales que realmente no tienen razón de ser porque él se basa y sus críticas se basan en solo mentiras. Pues resulta que en un tuit que colocó hace últimas horas dice el señor, es hora de un verdadero estallido social. Y esto lo dice por el incremento de los impuestos del gobierno. El congresista manifestó sus reparos frente al alza del precio de la gasolina y los denominados impuestos saludables que empezaron a regir este mes. El representante arremetió en las últimas horas contra el gobierno de Gustavo Petro luego de que se conociera un proyecto de ley que regula el impuesto predial, pero este señor está inventando que va a aumentar en un 300%. Y pues a través de su cuenta X colocó lo siguiente: increíble la desinformación que intenta crear. Con este gobierno, la gasolina subió 5.000 pesos por galón. Ya el carro o la moto no se puede tanquear full, ¿no? Y recuerden la regulación de combustibles que dejó el señor Iván Duque con un déficit tremendo, señores, que tocó regularla o tocó regularla. El predial lo incrementaron en un 300%. Este es un proyecto de ley que tiene que avanzar en el Congreso. Nadie ha incrementado nada y no es lo que está diciendo este señor. Ya los colombianos no podrán tener casa propia. Des en cuenta el discurso de este señor, aprovechándose de la ignorancia de las personas que de pronto no leen ni se documentan frente a este proyecto de ley, sino que comen cuento de estos congresistas nefastos. Después dice, le subieron los impuestos a los más pobres, ya no se puede mercar, lo mismo que en el 2021, ya que todo quedó más caro que en pandemia. Este gobierno llegó como una aplanadora para acabar la economía de las clases populares y la clase media. Es hora de un verdadero estallido social. Desde el Congreso estamos saboteando las reformas y haciendo todo lo posible, pero sí necesitamos salir a las calles y hacernos sentir con fuerza. O nos paramos o nos joden. Se encuentra convocando un estallido social y reconoce que están saboteando estas reformas. Reformas que benefician al colombiano. Lo decía un discurso de ultraderecha. Estas personas no quieren el bienestar para el más necesitado. Quieren es acaparar sus negocios personales. Pues aquí le dicen al señor, deberían hacer una ley para sancionar a todos aquellos congresistas que atenten contra el buen nombre de los demás miembros del gobierno y mientan descaradamente como lo hace este señor, que cuando coge el micrófono para decir algo pareciera que estuviera dando una lección de miércoles, ¿no? César Casas dice, solito lo está confesando, no trabajan, no proponen nada, no tienen ideas, no analizan ni estudian nada, están solos y dedicados a sabotear los proyectos por cuarentena y tantos millones mensuales de nuestros impuestos. Y luego se delican porque les dicen que se están robando este erario público, ¿no? Increíble, señores, hasta qué nivel de cinismo tenemos del señor Polo Polo convocando pues estallidos sociales. También el presidente mencionó en un discurso reciente que al parecer hay generales que se aliaron con las FARC para haber tenido el control del cañón del Micay, allá en el Cauca, y que por esto mismo Gustavo Petro ordenó sacar a estas disidencias de allá y realmente andan ofendidos este grupo terrorista que no soporta que Gustavo Petro haya dado esta orden. Y lo dijo en un discurso que luego la señora Ingrid Betancourt pues criticó y acusó. Miremos qué dijo el presidente. En su más reciente discurso, el presidente Gustavo Petro hizo delicados señalamientos contra miembros del ejército. Sugirió que generales de la República estarían confabulados con guerrilleros de las disidencias, los cuales le habrían pagado a esos militares para dejarle libre el paso en el cañón del Micay. Donde se está averiguando que generales están en negocios con las disidencias de la FARC para dividirse el negocio en una región cualquiera. ¿Cómo llegó la disidencia de la FARC al cañón del Micay, que se ha vuelto tan famoso y que yo ordené tomar? A tiros. Pagaron. Y el ejército que estaba ahí retrocedió. Y ellos entraron. El presidente dijo que aunque los generales son del gobierno pasado, fueron ellos los que se dejaron sobornar para dejar entrar a la guerrilla a esa zona que por tradición es cocalera. Del gobierno pasado. Y así ha sido en muchas partes. ¿Y qué? ¿Entonces se están disparando y se están matando? No. ¿Cómo es la renta y cuánto pagas? ¿Y se distribuye? Estas declaraciones provocaron la reacción inmediata del cuerpo de generales y almirantes, quien en cabeza del general José Francisco Forero se refirió a lo dicho por Petro, a quien le recordó que es el comandante máximo de las fuerzas militares. Lamento profundamente que el jefe del Estado
el comandante supremo de las fuerzas militares haga ese tipo de comentarios que se vuelven aseveraciones en boca del presidente de la República. Es que él en ningún momento ha salido con la gallardía que debe salir un presidente de la República a decir con nombre propio actuaciones que se supone que él debe saber y que se supone que si él está haciendo ese comentario es porque tiene los elementos de juicio y las pruebas contundentes. El general... Y claro que las debe tener. Lo que pasa es que con la fiscalía en este momento, pues en contra del gobierno de Gustavo Petro, es muy difícil llegar a una investigación de fondo, ¿no? Pero vamos avanzando poco a poco y se van conociendo cosas. Frente a estas declaraciones de Gustavo Petro, donde afirma que pues generales se aliaron con las FARC para entrar al cañón del Micay, dice la señora Ingrid Betancourt, que reaparece de vez en cuando, ¿no? Qué descaro, Gustavo Petro, acusar a los generales de las Fuerzas Armadas de recibir plata del narcotráfico para no operar en el Cauca, estando probado que usted financió su campaña con recursos de narcos. No está probado aún, señora Ingrid Betancourt. Si usted tiene las pruebas, preséntelas, pero hasta el momento no está probado. También dice, y que con la paz total acuarteló a las Fuerzas Armadas para que las guerrillas cocaleras se adueñaran del territorio. Increíble, esta señora cada vez que aparece dice es sandeces. Aquí le responden, usted ni conoce la realidad del país, mejor infórmese bien, solo viene cada 45 años a sacar plata de las elecciones. Corrupta, le dicen acá. Otra persona le dice, su propósito en esta vida fue salir de la selva para cizañar y destruir. Desconocer el pasado con pruebas documentales y procesales es caer en una personalidad obtusa y mezquina. Otra persona le dice, parece como si conociera a Petro. No hay nadie en Colombia más juicioso en sus denuncias. En el Congreso mandó a muchos a la cárcel. Y es verdad, ¿no? Es increíble, pero Ingrid Betancourt está muy equivocada. Por otro lado, Salvatore Mancuso negó nexos de Cielo Génico con el paramilitarismo, pero sí salpicó a un miembro de este clan, al señor Jorge Génico. Pues el ex jefe paramilitar Salvatore dijo ante el Tribunal de Justicia y Paz que son falsas las acusaciones en contra de Cielo Génico, pero añadió que otro integrante de ese clan sí había colaborado con las autodefensas. El caso de Cielo Génico tiene un nuevo capítulo por cuenta de las recientes declaraciones de Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar. Ante un tribunal de justicia y paz, Mancuso exculpó a la matrona del clan del Cesar de las acusaciones que la tienen actualmente enfrentando un proceso judicial. También dijo que el señalamiento en contra de Cielo Génico de ser determinadora del homicidio de los dos contratistas no son veraces. Él dice, eso es algo que les aseguro es absolutamente falso. Entonces, ¿quién está detrás de esto? ¿No? Aseveró el ex jefe paramilitar sobre la versión de Génico que buscó integrantes del comando de Jorge 40 para asesinar a estas dos personas. Mancuso argumentó que Jorge 40 era enemigo acérrimo de la familia Génico, por lo que era imposible que tuviera una alianza con la ex primera dama del Cesar. Textualmente dice él, después de la muerte de Jorge Génico, Jorge 40 miraba a la familia Génico como sus enemigos. En algún momento Jorge 40 se llenó de esa paranoia de considerar a los Génico como sus enemigos y secuestró a José Hernando Génico, que le dicen Pepe Génico, a la esposa de Pepe Génico y a sus hijos, y a una sobrina y al conductor, ¿no? Posteriormente, el ex líder de las autoridades negó la relación de Cielo Génico con los paramilitares, pero salpicó a otros miembros de esa familia. Dice él, Cielo Génico no tuvo ninguna vinculación con las autodefensas. La referencia del ingreso de nuestro grupo al Cesar se circunscribe a Jorge Génico y de manera tangencial a sus hermanos Lucas y Nelson Génico, sin involucrar a otros miembros de la familia. En la actualidad, pues la orden de captura en contra de Cielo Génico fue revocada. Cielo, por su parte, no ha aparecido públicamente en las últimas 4 semanas, ¿no? ¿Dónde estará esta señora? No lo sabemos. Sin embargo, escuchen las declaraciones del informe que presenta RTBC. Desde Estados Unidos, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso hizo unas explosivas declaraciones sobre los supuestos vínculos del clan Génico con las Autodefensas Unidas de Colombia. En la versión entregada a la JEP, Mancuso dijo que Jorge Génico y las autodefensas tuvieron nexos y salpicó con su versión a otros integrantes de esa familia. ¿Qué otros detalles se conocen? Juan Carlos Giraldo, buenas noches. Daniela, televidentes, muy buenas noches. En una audiencia de versión libre ante Justicia y Paz, Salvatore Mancuso hizo varios señalamientos y aclaraciones sobre los vínculos del clan Génico con paramilitares. En ese sentido, el excomandante paramilitar señaló que Jorge Génico tuvo supuestamente una relación directa con los paramilitares y otros integrantes de la familia Génico habrían tenido una relación tangencial con ese grupo armado ilegal.
El ex jefe paramilitar, bajo la gravedad de juramento, hizo varias declaraciones sobre los supuestos vínculos de las Autodefensas Unidas de Colombia y el Clan Géneco. Una de esas fue la relación de Cielo Géneco con ese grupo ilegal. Aclaramos de manera inequívoca de que Cielo Géneco no tuvo ninguna vinculación con las autodefensas. La referencia al ingreso de dicho grupo al Cesar se circunscribe específicamente a Jorge Géneco y de manera tangencial a sus hermanos Lucas Géneco. Mancuso, por otro lado, entregó detalles de esa relación que, según él, sí tuvo Jorge Géneco con los paramilitares y un episodio con alias Jorge 40. Tuvo que sacar un comunicado público donde palabras más, palabras menos, Jorge 40 dijo haber detenido y asumido la responsabilidad de retener al político Pepe Géneco con el fin de llamar la atención de la opinión pública nacional e internacional sobre las actividades de la familia Géneco, a quien calificó de delincuente. Esta declaración hace parte de las investigaciones que adelanta la Fiscalía y los jueces de Justicia y Paz sobre el episodio conocido como la parapolítica, en el que además se investigan varios homicidios. Aquí la cuestión es por qué la Fiscalía imputó a la señora Cielo Géneco. ¿Qué material probatorio es el que tiene para haber hecho esta imputación, no? Una cosa es lo que diga un ex jefe paramilitar que está en la cárcel, que está condenado, bueno, bajo juramento dijo esta declaración y que afirma que Cielo Géneco no tiene nada que ver con los paramilitares. Vaya uno a saber presuntamente, colombianos. Y una cosa es lo que dice este testigo que asegura esto, ¿por qué lo va a decir con seguridad? Y Salvatore ahora sale a decir que no, que es Jorge Géneco el que tuvo que ver con los paramilitares, ¿no? Aquí toca que investiguen bien y lleguen al fondo de las cosas. Por otro lado, colombianos, Pablo Iglesias, un periodista judío que trabaja en España, pues le cantó la tabla a Vicky Dávila y dejó ver cómo informa esta señora para atacar al presidente Gustavo Petro y para defender a Israel del conflicto que tiene con Palestina, ¿no? Dijo que Vicky Dávila pues va en contra de Gustavo Petro y que eso no es periodismo, sino es colaboracionismo. Pues el presidente de Colombia, Gustavo Petro, es seguramente el líder mundial que ha liderado una posición en defensa de los derechos humanos y de los compromisos internacionales en Palestina. Y es que la masacre sigue su curso y la destrucción en Gaza prosigue. El número de personas asesinadas no deja de aumentar. Los periodistas también siguen siendo aniquilados. Por cierto, al menos 36 asesinados ya. El Estado de Israel continúa atacando hospitales, escuelas, campos de refugiados, pero la propaganda de los poderes mediáticos, como el de Semana, sigue siendo prácticamente igual que el primer día. Qué derecho internacional ni qué chorradas. Si hay que escribir que las ambulancias son los tanques de Hamas, que los hospitales esconden bases de Hamas y que en las escuelas palestinas se educa a futuros terroristas, hay que asesinar hasta el conserje, pues escribe, ¿no? Según Semana. Y quien diga lo contrario es un terrorista también, ¿no? Como lo ha dicho Vicky Ávila frente al señor Gustavo Petro, ¿no? Que dice que es un antisemita, amigo de ISIS o de Bin Laden. Imagínense en eso. Llevamos semanas ya viendo cómo a quién se denuncia por denunciar el genocidio de Gaza y se le acusa de ser proterrorista y es más, de ser antisemita, ¿no? Pero hablemos de Colombia y de una vieja amiga, la base de Vicky Dávila, ¿no? La directora de Revista Semana y verdadera líder de la derecha colombiana, podríamos decir, ¿no? El presidente de Colombia, Gustavo Petro, es seguramente el líder mundial que ha liderado una posición en defensa de los derechos humanos y de los compromisos internacionales en Palestina. Ojo, Petro, no está solo. Lo que él ha dicho en un primer momento, después lo han dicho también UNICEF, la Asamblea de la ONU, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Nueva York, y pues liderar no es seguir, es llevar a la gente a nuevas y mejores posiciones. Bueno, pero veamos cómo se la gastan la señora Vicky Dávila y Revista Semana con informes realmente deplorables. Lo primero que cabría decir es comentar que el medio que dirige Vicky Dávila está tratando la masacre de Palestina con las peores técnicas de clickbait. Y se van a dar cuenta por qué, porque esto lo denuncia el periodista y deja muy mal parado pues a la señora Vicky Dávila, ¿no? Vamos a escuchar lo que dice el periodista. Vemos cómo se las gastan Vicky Dávila y la Revista Semana. Antes, una muestra de cuál es el clima de opinión que tratan de construir los medios también allí en Colombia. Caracol TV hace 2 días. 26 días de guerra dejan 8.800 muertos palestinos, 22.000 heridos. Y del otro lado, por supuesto, 1.400 israelíes asesinados en el ataque inicial del 7 de octubre. Tense en cuenta en esta imagen cómo dicen 8.800 muertos. Y aquí abajo, 1.400 israelíes asesinados. ¿Por qué no arriba 8.800 palestinos asesinados también? Solo muertos, ¿no?
la narrativa de los noticieros colombianos. 8.800 muertos palestinos y 1.400 israelíes asesinados. Y un hámster también, Pablo. Y un hámster. No lo Esto olvides. sí que es periodismo, nos quejamos de España, ¿eh? En fin, así están las cosas en las teles colombianas y así están en la revista Semana. Lo primero que cabría comentar es que el medio que dirige Vicky Ávila está tratando la masacre en Palestina con las peores técnicas del clickbait. Atención, por ejemplo, a este titular. Escala la guerra entre Israel y Hamás. Un cohete fue lanzado a importante país. Hay 6 heridos. Clic en imagen. ¿Quieres saber a qué importante país ha lanzado un cohete y quién lo ha disparado? Haz clic en nuestro enlace. Y después de 3 anuncios de las más importantes y patriotas empresas de Colombia que nos financian, podrás leer en qué misterioso país del mundo ha sucedido. Así es, el periodismo, nos dan premios, tenemos carteles profesionales, asociaciones profesionales de la prensa, somos los periodistas. Vamos, que donde todos vemos miles de muertos, Vicky Dávila y la revista Semana ven miles de clics. Dinero. Es que es eso. Después, en el texto de la pieza, uno se entera de que el país misterioso era Egipto, pero eso Semana no lo pone en su titular, que habría sido lo suyo si el objetivo fuera informar, ¿no? Un cohete palestino cae en Egipto y hiere a 6 personas. Así de sencillo. Pero para Vicky Ávila, el objetivo de un titular no es informar, sino ganar clics, es decir, ganar dinero. Así que eso es lo primero. Semana trata todo este genocidio básicamente como un lucrativo negocio, por hablar claro. Dicho esto, otro elemento que ya asomaba en este mismo titular era de nuevo el marco de fondo. Guerra de Israel contra Hamás. Y os puedo leer muchísimos más que vienen con lo mismo en la revista Semana. Por ejemplo, Gaza está de nuevo sin conexión total de telefonía e internet, dice operador palestino en medio de los ataques de Israel a Hamás. Otro, pausas humanitarias. ¿De qué se trata la propuesta de Estados Unidos en medio de la guerra de Israel contra Hamás? Otro de Semana, ex canciller Julio Londoño analiza la guerra de Israel contra Hamás. Los terroristas se esconden entre la población. Otro, guerra de Israel contra Hamás. En fin, así en todos los titulares de Semana, encima de la estampita. Revista Semana también sugiriendo que las víctimas asesinadas por el ejército de Israel en realidad son víctimas de Hamás, al estilo Ferreras. Lo último, Israel bombardea campos de refugiados en Gaza, zona controlada por Hamás. Son decenas los muertos. Zona controlada por Hamás, dice Vicky Dávila sobre los crímenes cometidos por Israel. De alguna manera también son víctimas de Hamás. Decía Ferreras sobre el asesinato de una familia de un periodista por parte de Israel. Hay que ver cómo se parecen los periodistas corruptos de un país a otro. Amigo Petro, tú tienes a Vicky Dávila, nosotros tenemos a Ferreras. Pues resulta que Gustavo Petro le interesó pues el punto de apreciación que hizo Pablo Iglesias y estos periodistas en España y replicó esta noticia y dijo, un periodista judío extranjero analiza un medio colombiano, sin mencionar a Semana ni a la periodista Vicky Ávila. Pues la señora Vicky salió a responderle al presidente y dijo, presidente Gustavo Petro, siga promoviendo ataques contra los periodistas de Colombia. Lo suyo da vergüenza. Usted no es un demócrata. Si bien se victimiza, la señora saca día a día noticias negativas sobre Gustavo Petro, así sean mentiras, pero que le generen clics, la cizaña, el chisme. Y pues lo dijeron los periodistas españoles, a esta señora solo le importa el dinero, nada más, ¿no? Y que al parecer fuera la líder de la derecha colombiana. Después continúa diciendo Vicky, yo sí le digo de frente y no a través de terceras personas que usted es un antisemita y ha hecho que Colombia sea una vergüenza ante el mundo, poniéndose del lado de los terroristas de Hamás. Y todos sabemos que este es un libreto que maneja ella y que esto no es cierto, ¿no? Apoya es a las víctimas de Palestina de manos de este Netanyahu y pues del ejército israelí, ¿no? Después continúa, la libertad de prensa en el país está en peligro, sigan validando los sicarios morales, porque le dicen la verdad a esta señora en la cara, ¿no? Y luego de esto, Gustavo Petro replicó un mensaje de Pablo Iglesias, el periodista pues de allá de España, y decía a Pablo Iglesias, usted es una de las mayores representantes de la corrupción en el periodismo, refiriéndose a Vicky Ávila, una profesional de la mentira y del amarillismo más repugnante. Y aquí van unas cuantas pruebas de lo que decimos. Y citaba este video, ¿no? Y pues aquí la señora Vicky Ávila no se aguantó más y dijo por qué Gustavo Petro le ha dado retweet a este mensaje, ¿no? Dice ella, su retweet presidente Gustavo Petro me obliga a responderle que el único rodeado de indicios graves de corrupción es usted, su hijo, su esposa, su hermano y varios de los funcionarios y otros tantos. Además, el que estuvo en la ilegalidad fue usted, no yo. Y al que aún le sigue gustando estar más del lado de los criminales que el de la gente buena es a usted, no a mí. ¿Cómo no, señora de Géneco, no? Con pena por la figura presidencial que usted representa, también debo decirle que el profesional de la mentira es usted. Yo soy una periodista que hace su trabajo, aunque a usted le incomode tanto. Los colombianos ya no logran distinguir cuando les dicen una verdad de tantas mentiras que les ha echado. Sí, cómo no. ¿Quién dice más mentiras? ¿Vicky Ávila o Gustavo Petro? ¿Ustedes qué piensan? Usted es el que no es ejemplar, ni como persona, ni como gobernante. Su referente, Pablo Iglesias, es solo un fracasado más de la extrema izquierda en España. Otro instrumento de Putin. Ya metió hasta Putin en España, ¿ah?
Que el mundo sepa cómo ataca usted la libertad de prensa y cómo nuestra democracia está en peligro con el poder presidencial en sus manos. El mundo lo observa y toma nota. Increíble, pues, la corrida de teja que tiene esta señora con este periodismo, ¿no? Realmente llegó esta señora, hizo que salieran periodistas de renombre, de historia, y se quedó ella por los clics y por el dinero. Colombianos, hasta acá este video, esperamos que les haya gustado. Díganos qué piensan de lo que propone el señor Polo Polo con mentiras de un estallido social, también de las palabras oportunistas de la señora Ingrid Betancourt. Por último, lo que dice Salvatore Mancuso y la canta de tabla que le pegaron a Vicky Dávila estos periodistas de España, ¿no? Muy amables y nos vemos en un próximo video.